Capítulo 252. Estado de Wano, preocupaciones y promesas. Narración POF. El cuerpo del dragón que cayó del cielo finalmente reveló también la luz de la luna para el resto de Wano. Linternas de madera se elevaron al cielo mientras muchos celebraban en silencio su liberación. Ese silencio pronto se rompió en vítores, cuando la gente de Wano finalmente disfrutó de la luz de la libertad. Afortunadamente, el cuerpo de Kaido se encogió en algún momento, devolviéndolo a su tamaño habitual, aunque su cráneo todavía estaba abierto. Era un espectáculo bastante sombrío, pero a ninguna de las personas presentes realmente le importaba Kaido. Demonios, a nadie en Wano realmente le importaba. Un tirano que no había hecho más que aprovecharse de ellos. Realmente no había ninguna razón para llorarlo. Momonosuke inmediatamente se convirtió en shogun, sin embargo, se hizo mayor y abandonó parte de su vida en el proceso. Después de todo, Wano necesitaba ahora un gobernante fuerte. Todavía tenía mucho que aprender, pero su fruta del diablo artificial eventualmente lo convertiría en una fuerza a tener en cuenta. Yamato, el hija de Kaido, afortunadamente estaba a su lado. Solo había podido confrontar brevemente a su padre junto a los vainas rojas. Ella no pudo hacer mucho contra él en ese momento, pero al final del día, no era realmente su destino liberar a Wano. Demonios, ni siquiera era el destino de Ace. Y ya llevaba años esperando a Ace. Aunque no llegó a tiempo, al menos habría regresado a un Wano más feliz. Siguió un festival en el que participaron la mayoría de los responsables de la liberación. Luffy, Kid, Lao y sus tripulaciones. Realmente eran un grupo ruidoso, pero eso era apropiado para las festividades. El equipo de veteranos de Enel también estuvo allí para ayudar a liberar a Wano de su preciado alcohol de arroz. Y los vainas rojas, que aún se estaban recuperando, estaban más que felices de celebrar. Aunque no habían logrado salvar a Wano por sí solos y se sentían avergonzados como sirvientes de la familia Kozuki, todavía se sentían satisfechos. Se habían enfrentado a un oponente mucho más fuerte que ellos, habían luchado contra el hombre que había matado a Kozuki Oden. Finalmente se rebelaron y lucharon para liberar su patria. La tierra de Wano, que había estado atrapada en el barro durante 20 años, finalmente pudo volver a disfrutar de la luz de la esperanza. En cuanto a Enel, estaba descansando. Su mente no estaba de humor festivo, todo su ser estaba preocupado al darse cuenta de que con el despertar de Luffy, la guerra estaba en el horizonte. Sabía que llegaría el día en el que tendría que afrontar su destino. Lo que no sabía era si había hecho lo suficiente para cambiar su destino. Seguro que escuchar que estaba destinado a morir no fue agradable al principio. Había decidido no insistir en ello, centrado en lo que era realmente importante en ese momento. Pero ahora que el escenario estaba casi listo, el Rey del Cielo no pudo evitar sentir un poco de incertidumbre en su mente. Era impropio de un conquistador. Pero no siempre había sido un conquistador. Era un arqueólogo y, por naturaleza, un pensador excesivo. Un hombre que estaba predispuesto a hacer preguntas constantemente. Incluso cuando su personalidad se mezclaba con el complejo de Dios de Enel, seguía siendo el mismo en muchos aspectos. Pero fue su cuidado lo que lo había llevado tan lejos. Así que al final, aunque se había resignado a no aceptar nada más que una victoria decisiva, todavía tenía dudas. Entonces, mientras la gente de abajo festejaba y celebraba, él se sentó en una nube y los pasó por alto. A veces, algunas nubes se movían detrás de él, revelando la luz de la luna una vez más y proyectando su sombra sobre algunas provincias de la tierra de Wano. Muchos habían notado su presencia, muchos miraron al cielo para ver la figura de uno de sus salvadores, pero ninguno pudo alcanzarlo. Y la mayoría de los que podían, como los miembros de su tripulación, estaban demasiado ocupados emborrachándose y celebrando. Al final del día fue una batalla muy reñida. Los minutos se convirtieron en horas y, finalmente, el Rey del Cielo cerró lentamente los ojos, preparándose para quedarse dormido. Para descansar un poco antes de que comenzara su viaje de regreso a las Islas del Cielo. ¿Por qué estás tan triste y sentado aquí? Justo cuando su mente empezaba a descansar, una voz burlona rompió la calma y la paz. El emperador abrió lentamente los ojos y se giró en dirección a esa voz. No estoy siendo triste, solo estoy un poco cansado. Enel sonrió mientras miraba la figura que había intentado acercarse sigilosamente a él. No era otra que Robin, todavía vestida con su traje de geisha. En su espalda brotaron un par de alas que batía periódicamente, manteniéndola a flote. ¿Cansado? Ni siquiera has bailado con nosotros, es un poco decepcionante, te estaba esperando, ¿sabes? La arqueóloga de sombrero de paja movía lentamente sus caderas de lado a lado mientras hablaba, aparentemente bailando en el aire.
Sé que me estabas esperando, pero realmente no me sentía con ganas hoy. Él bostezó levemente, sus pensamientos finalmente se habían calmado, y ahora lo único que quedaba en su mente era el cansancio. Derrotar a Kaido ni siquiera era una situación tan agotadora. El estrés que había sido causado por su propio pensamiento excesivo le pasó factura mental. Bueno, también estaba el hecho de que todavía se estaba acostumbrando a mantener su estado despierto durante periodos de tiempo más largos. Eso es una pena. Robin pareció darse cuenta de que algo estaba en la mente del emperador, se encogió de hombros y voló lentamente hacia su lado, sus alas desaparecieron en una masa de pétalos mientras se sentaba en la misma nube que él. Los dos se sentaron en silencio por un momento, mirando las luces de la celebración de abajo. La capital de las flores era como una bulliciosa bola de nieve caída del cielo. Una hermosa cacofonía de alegría y luces. Fue una vista fascinante. Incluso desde abajo, la vista de las calles era hermosa, pero ahora que estaba sentada allí, relajada, finalmente podía notar y apreciar las vistas desde arriba. Supongo que no puedo culparlo por simplemente sentarse aquí y admirar esto. Al final, ella solo pudo sonreír y cambiar de tema. Entonces, creo que es la primera vez que te escucho tocar esos tambores en tu espalda. ¿Descubriste algunos poderes nuevos o algo así? La mirada de Robin se desvió ligeramente hacia el emperador mientras hablaba. Él ya le había contado sobre la mayoría de sus habilidades en su forma despierta. Pero nunca había mencionado nada sobre tocar la batería en ese disco flotante. En todo caso, había especificado en el pasado que el disco flotante no era un objeto normal, sino más bien un fragmento de la conciencia del antiguo dios del rayo. No es exactamente cantar, obviamente, he descubierto que tocar esos tambores agita las nubes. Pero lo que realmente hace bien es aumentar la presión atmosférica en áreas específicas. Él no pudo evitar sonreír al recordar haber controlado todos los aspectos de la tormenta que había estado creando y manteniendo. Por lo general, la presión atmosférica dentro de una tormenta no sería mucho más alta que la normal, pero cuando despierto, parece que tengo control sobre todos los aspectos de una tormenta, así que puedo intensificar cualquier aspecto de una tormenta. En esencia, él había logrado crear un efecto que era bastante similar a la fruta Gravity de Fujitora, pero en lugar de hacer que la atracción gravitacional fuera más fuerte, él hizo que el aire que estaba siendo arrastrado hacia abajo fuera más pesado. Bueno, en realidad no fue algo creado por él. Raijin probablemente lo había hecho en el pasado, por lo que se sintió más como un instinto cuando el Rey del Cielo lo intentó. Robin parpadeó un par de veces al escuchar esa explicación, sin estar muy segura de dónde sacó en él todas las ideas detrás del uso de su fruta del diablo. Ella misma era muy culta, pero la mayoría de sus libros favoritos eran cuentos folclóricos o libros de historia. Las tormentas y sus complejidades estaban más en línea con la línea de estudio de Nami. Suena muy impresionante, no dejó que el silencio se prolongara por mucho más tiempo y finalmente respondió con algunos elogios para calmar el ego de su amigo y pareja. El emperador de la iluminación simplemente suspiró y sacudió la cabeza. Entonces, supongo que ahora que el capitán ha despertado su fruta del diablo, la guerra va a comenzar pronto, ¿verdad? Robin finalmente decidió dirigirse al elefante en la habitación. Después de todo, ella conocía muy bien los planes de Enel. Al menos de los que todos en Ski Island también conocían. En efecto. Enel asintió y lentamente volvió la mirada hacia las luces de la capital de las flores. ¿Es eso lo que te hace actuar tan raro? ¿Te estás arreglando? El tono de Robin era medio en broma, medio en serio. Se dio cuenta de que toda la situación era estresante para Enel. El Rey del Cielo llevaba actualmente las esperanzas de muchos sobre su espalda. Ni siquiera podía darse el lujo de dar marcha atrás en ese momento. No, es demasiado tarde para eso. Pero eso no significa que no pueda preocuparme por lo que podamos enfrentar. El lamento del emperador finalmente se volvió más claro para Robin, quien levantó una ceja. ¿Eh? El gran y poderoso Rey del Cielo está preocupado. Eso es nuevo. Supongo que eres muy bueno ocultándolo. La joven sacudió levemente la cabeza mientras hablaba. Aunque tenía un tono ligeramente burlón, estaba realmente sorprendida. Ella misma había visto el tipo de poder que en él comandaba personalmente, también conocía el poder y el tamaño de su ejército, y, sin embargo, estaba preocupado. Era preocupante, por decirlo menos. Ocultarlo o no. Preocupado o no. La guerra aún tiene que suceder. Lo daré todo y creo que saldremos victoriosos. Luffy ciertamente resultará útil. El Rey del Cielo pareció notar la creciente preocupación dentro de Robin, por lo que decidió intentar tranquilizarla un poco.
El arqueólogo de paja realmente no parecía aceptar sus palabras tranquilizadoras. Ella solo lo miró con recelo antes de finalmente suspirar profundamente. Está bien, te creeré. Pero también quiero aclarar algo esta noche. Sorprendentemente, Robin decidió no seguir adelante, afortunadamente. En él se volvió para mirarla con una sonrisa. ¿Y qué podría ser eso? Su pregunta fue respondida de inmediato. Pero con otra pregunta. ¿Qué somos exactamente? La voz de Robin sonó tranquila cuando hizo esa pregunta, sus ojos resueltos. El emperador estaba un poco atascado en esa pregunta. Pero en ese momento, después de todo lo que habían pasado y todo lo que habían hecho, la respuesta fue bastante obvia. Bueno, esa es una pregunta fácil. ¿Somos amantes, no? El emperador inclinó la cabeza y le dedicó a Robin una sonrisa afectuosa. Robin pareció desconcertada por esa respuesta directa. Parpadeó un par de veces, antes de tragar saliva y mirar lentamente hacia abajo. Supongo que lo somos. Sus piernas se balanceaban ligeramente con el viento mientras el mundo de abajo le resultaba aún más cautivador. Bueno, para decirlo sin rodeos, ella estaba desviando la mirada y tratando de ocultar sus mejillas sonrojadas de los ojos del emperador. No estaba funcionando. ¿Sabes? Cuando te sonrojas, tus orejas también se ponen rojas. El rey del cielo se rió un poco mientras movía suavemente una de sus orejas. Esa acción pareció asustar aún más a Robin. Ella estaba más acostumbrada a ser la que se burlaba, como siempre. Solo en breves momentos como estos en él logró montar un contraataque. El problema era que su contraataque siempre era mucho más potente que sus ataques regulares. Pero su sonrojo se apagó al recordar la conversación que habían tenido antes. Oye, una vez leí un libro, una tradición especial de una antigua tribu. Decía que los amantes debían hacerse una promesa el uno al otro en tiempos de guerra. Y ya que somos amantes, ¿me harías una promesa? ¿Y cuál sería esa promesa? El emperador sonrió mientras preguntaba. Los dos eruditos se miraron a los ojos mientras hablaban, explorando sus almas. Es bastante obvio realmente, que volverás a mí después de que termine la guerra. Que harás todo lo que esté a tu alcance para sobrevivir. Eso ciertamente lo puedo prometer. En él maldijo bajo la luz de la luna y su respuesta provocó una sonrisa en los labios de Robin. Después de eso, los dos comenzaron a disfrutar una vez más de la vista de la capital de las flores. Esta vez, abrazados el uno al otro. Capítulo 253. Plan, acuerdo y salida. Narración POF. Lo primero de la mañana fue el reparto de recompensas. La fiesta fue genial y el festival y el ambiente fueron increíbles. Pero los que habían participado en la misión para acabar con Kaido sí querían navegar más lejos. Luffy, Lau y Kid fueron los únicos que tomaron algunas cosas de los viejos piratas bestia, y todos tomaron una copia de su Road Poneglyph. En él también tomó una copia y bostezó al darse cuenta de que tenía acceso a 3 Road Poneglyphs. Lau le proporcionó uno a todos los miembros del equipo, quien se lo había quitado a Zou. Uno de los vinos de las luchas de Luffy y sombrero de paja en Whole Cake Island. El tercero fue esencialmente arrancado de las frías manos muertas de Kaido. Pero el cuarto todavía era un gran misterio. En él realmente solo tenía algunas pistas sobre dónde podría estar, todo gracias a Morgans y algunas redes de información que había creado. Sus comunicaciones eran escasas, pero Morgans todavía enviaba a veces noticias interesantes o relevantes a los residentes del archipiélago del cielo. Por supuesto, lo hacía a través de mensajes codificados en transmisiones en vivo. Nunca iba a utilizar lo que quedaba del Newsco para entregar los mensajes, ya que los pájaros todavía eran rastreables. Y a través de mensajes esos codificados, Enel y la tropa aprendieron que el último Road Poneglyph desconocido estaba en posesión de un hombre apodado Inokisu, el hombre que poseía una cicatriz de quemadura. Se desconocía su paradero, pero se rumoreaba que los propios yeguas hundían cualquier barco que se acercara, ni siquiera a su barco negro como Boca de Lobo. Enel decidió compartir esa información con las supernovas también, pero en realidad no sabía en absoluto la ubicación del hombre. No parecía estar presente en las partes del nuevo mundo que Enel podía sentir. Pero al final del día, al rey del cielo realmente no le importaba One Piece, pensó que Luffy lograría conseguirlo antes o después de la guerra si realmente estaba destinado a él. O eso o Shanks finalmente iría a buscarlo él mismo después de que Luffy finalmente despertara. Fuera lo que fuese, en él ya había creado una imagen suficiente del siglo del vacío para saber qué había sucedido, las cosas que el gobierno estaba tratando de ocultar. Su misión ahora era derribarlo y compartir sus hallazgos con el resto del mundo, aplastar a los dragones celestiales en sus tronos y demostrarles que no eran mejores que otros hombres.
Pero lo más importante es que había llegado a querer que esa idea también quedara grabada en la mente de las personas. La idea de que no existía nadie nacido por encima de otro. Siempre se suponía que un líder tenía una responsabilidad hacia el pueblo que gobernaba, tal fue la ley durante siglos. Pero los dragones celestiales no eran, tal como estaban las cosas, más que parásitos. Los nobles mundiales, los ancianos y la IMU habían estado aprovechando al máximo su poder para ponerse por encima de todos los demás y asegurarse de que ningún poder se levantara contra ellos. Esa fue la razón por la que trabajaron duro para mantener el equilibrio en el mundo. Un equilibrio que solo alguien como en él había podido romper tan pronto. Pero independientemente de sus esfuerzos, el equilibrio estaba destinado a inclinarse y romperse en algún momento. Si no fuera por Enel, seguramente alguien como Luffy podría haber hecho el trabajo. Él y las otras supernovas. Después de todo, fueron llamados la peor generación por una buena razón. Y ahora, los capitanes de la peor generación dentro de Wano se estaban preparando para zarpar, despidiéndose y despidiendo a los nuevos amigos que hicieron en el camino. Kid estaba decidido a emprender su viaje, su dirección parecía ser hacia el Bath, la tierra de los gigantes. Parecía estar persiguiendo a Shanks, ansioso por demostrar su valía. Enel no se molestó en apagar el fuego diciéndole que Shanks era un aliado. No era como si Kid fuera a escucharlo de todos modos, así que pensó que simplemente dejaría que Shanks humillara al enérgico joven. Lau parecía encaminarse en otra dirección, Enel no recordaba el nombre exacto de la isla, pero asumió que el cirujano de la muerte estaría bien en cualquier lugar al que fuera gracias a su fruta del diablo. Mientras no anduviera por ahí tratando de meterse con otros emperadores. Luffy despegó en dirección a la isla Egead, lo que hizo que Enel se encogiera de hombros. Todas las supernovas presentes prometieron algo al Rey del Cielo y su tripulación. Cuando llegue el día y suenen los tambores de la guerra. Nos uniremos al ejército de dirigibles y barcos voladores que surcan el horizonte. Ahora, la promesa de Luffy fue un poco más simple, solo dijo que se subiría al barco de Enel cuando llegara el momento. Ese era el plan de Enel. Comenzando desde la línea roja, marcharía por el cielo de la gran línea en su totalidad, reuniendo a todos sus asociados y preparándose para atacar al gobierno mundial en su corazón. Definitivamente iban a saber que el ataque se avecinaba, así que decidió publicitarlo de esa manera. Después de todo, la oportunidad de un ataque sorpresa quedó descartada desde el momento en que Shiki y Francisco atacaron Tierra Santa para salvar a Kuma. Hacer un recorrido por Grand Line fue simplemente la forma que tenía en él de entusiasmar al gobierno. Y dando esperanza a la gente. En esa marcha no solo reuniría a sus aliados, sino que también arrojaría rayos sobre todos y cada uno de los agentes gubernamentales y pacifistas que todavía trabajaban para reprimir las revueltas. De todos modos, no iban a quedar muchos de ellos. Después de todo, el gobierno mundial iba a esperarlo a él y a su ejército en Tierra Santa, un lugar que ahora estaba más fortificado que cualquier otra cosa en el mundo. Kuma probablemente iba a tener una experiencia bastante surrealista al ver tantas versiones sin vida de sí mismo enloquecidas. Después de todo, además de desarrollar a los serafines, Vegapunk había seguido produciendo más y más pacifistas, incluso modelos mejorados de los pacifistas originales. Su laboratorio parecía estar funcionando constantemente, sin un momento de descanso. En él se preguntó qué travesuras iba a hacer Luffy al llegar a ese lugar. Pero él no iba a estar allí personalmente para ello. Al final del día, Luffy se encontraba ahora en un estado en el que en él no necesitaba ayudarlo en absoluto. Había despertado y era mucho más poderoso que incluso en su despertar original. En él asumió que era porque había obligado al hombre de goma a enfrentarse a oponentes cada vez más fuertes de lo que se suponía originalmente. Después de todo, el talento de Luffy era simplemente una locura. En realidad, lo único que lo frenó era su propia forma de pensar, a veces infantil. Afortunadamente, era bastante inteligente a la hora de luchar. Realmente no había nadie mejor en el mundo para heredar los poderes de Nika. Luffy era la pareja perfecta para ello. Mientras los barcos de los jóvenes piratas desaparecían en el horizonte, Enel sonrió y se estiró. Los vainas rojas, Yamato y Momo parecían bastante entristecidos al verlos partir. Yamato había decidido no unirse a los de sombrero de paja y permaneció en Wano para protegerlo. Y Momonosuke decidió no abrir el país, ya que sentía que no estaba del todo preparado. Realmente nadie podía culparlo, además de Yamato y los vainas rojas, no tenía tantos protectores. Eso puso un freno a los planes de Enel, ya que quería ver si podía tomar Plutón. Pero al final del día, Plutón, al igual que Poseidón, no era realmente necesario. Enel siempre podría destruir el gobierno mundial sin él.
El ejército que había reunido iba a ser suficiente. Y también existía la posibilidad de que Momonosuke decidiera unirse a él en la guerra también. El joven líder parecía un poco nervioso cuando se le preguntó acerca de unirse a la guerra, especialmente porque Luffy actuó como si fuera un hecho. No sé si la tierra de Wano está preparada para una guerra en su estado actual, no puedo hacer ninguna promesa, pero consideraré si nuestra tierra tiene suficiente tiempo para sanar antes de la guerra. Esa fue su respuesta oficial. Luffy parecía un poco decepcionado, pero en él lo entendió. Después de todo, al igual que Shirahoshi, Momonosuke todavía era esencialmente un niño. Incluso si su cuerpo parecía un poco mayor, su mente era la de un niño. Y ahora tenía el papel de liderar a su pueblo. No podía simplemente tomar la decisión de abrir las fronteras de su país y entrar en la guerra más grande de la historia por capricho. El hecho de que no estuvo de acuerdo al instante ya era una buena señal de que Momonosuke iba a ser un gobernante bueno y responsable con su pueblo, por lo que en él salió de esa conversación bastante satisfecho. Y finalmente, Shiki arrancó un pedazo de tierra del desierto, y el Rey del Cielo y su gente también abandonaron Wano. Adelante a nuestra casa. Tenemos una guerra que planear. En él entrecerró los ojos mientras permanecía de pie sobre las nubes. Su sonrisa irradiaba confianza ahora, y la gente detrás de él también podía sentirla. Honestamente, me alegro de que todos hayan salido con vida hasta este punto, murmuró Bonnie mientras fruncía un poco el ceño. Para ser justos, dudo que este hubiera sido el caso si no fuera por ti. Francisco sonrió mientras miraba a Bonnie con gratitud. Maldita sea. Se siente bien ser joven otra vez. Garp giró el hombro y se rió a carcajadas. Sí, debe ser agradable, murmuró Sepir, aparentemente un poco celoso por el hecho de que todavía estaba atrapado siendo viejo. Pero no se trataba solo de celos. También se sentía avergonzado por no haber podido ayudar mucho contra Kaido. El hecho de que su brazo mecánico se derritiera también era un poco molesto, ya que ahora estaba constantemente fuera de equilibrio. Y a su vieja espalda no le gustó eso. Bonnie lo miró con el ceño fruncido, antes de acercarse y darle una palmada en la espalda. Solo pregúntale al imbécil. Dijo mientras usaba su fruta del diablo con él. El cuerpo del anciano inmediatamente comenzó a brillar con sus músculos marchitos y viejos parecieron revitalizarse al instante. Sus músculos cambiaron, volviéndose más fuertes, más refinados, y en lugar de un muñón, ahora también tenía un brazo completamente musculoso. Mierda. Es casi como si hubiera regresado a mis días de almirante. El ahora más joven Sepir parecía estar en un estado de euforia. Todos miraron la escena con miradas cálidas. Después de todo, fue agradable ver lo rápido que cambió el humor de Zeta. Bonnie también parecía bastante satisfecha consigo misma. Hoy, ¿por qué diablos no hiciste eso antes de pelear contra Kaido? Podría haber sido más útil. Shiki afortunadamente estaba allí para orinar en el desfile de todos, usando la lógica, más bien impropio de su parte. Todos lo miraron con sorpresa. Ni siquiera sabían por qué sentirse extraños. Que efectivamente no habían pensado en revertir la edad de Sepir antes de la pelea, o que Shiki fue quien lo señaló. En mi defensa, pensé que Sepir había incorporado su brazo mecánico en su estilo de lucha. Francisco levantó la mano y se alejó un paso. Segundo que. En él asintió y giró la cabeza hacia un lado, silbando levemente mientras el resto de su grupo comenzó a discutir sobre quién era más estúpido en esa situación. Casi se siente como una familia grande y agradable. Los pensamientos del emperador resonaron mientras conscientemente decidía ignorar las malas palabras de fondo. Y corte pronto traeré el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó el video.